Bienvenidos a este video con la continuación de estudiar la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hoy me acompaña, y estoy muy bien acompañado, mi esposa Mónica. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo no sé si te da emoción cuando vienen historias épicas. Yo decía hace tiempo que a mí me gustan las películas épicas. Cuando viene el final y ciertos desenlaces, pues se pone emocionante. Estamos casi por terminar el libro de los Hechos. Y es emocionante ver cómo va dirigiéndose en el momento en el que Pablo va a llegar a Roma. Recuerda que hemos estado leyendo sobre esta parte. La cita, por cierto, que me va a ayudar mi esposa a poder leer, está en libro de los Hechos, capítulo 28, ahora del versículo 1 al 10. Ya para este momento ha pasado un naufragio, llegan a una isla, ya están allí. Y es el desarrollo que vamos a ver. Todavía no es el desenlace de toda esta historia del libro de los Hechos, porque Pablo tiene mucho por seguir haciendo. Sin en cambio, esta parte que viene seguirá enseñándonos sobre la vida cristiana, sobre el creer en Dios, sobre el poder saber que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que donde quiera que estemos, siempre Dios tendrá un buen propósito. Y antes de que iniciemos, quiero dar el título de esta lección, y es una pregunta. ¿A quién sirves? Te voy a pensar entonces, estoy sujeto a alguien, soy criado de alguien, soy siervo de alguien, y alguien diría, no, yo no le sirvo a nadie, yo soy libre. ¿Bajo alguna autoridad? Yo soy libre, no tengo a quién servirle. Yo creo que la pregunta es para alguien más, pero hoy vamos a ver a través de esta enseñanza que ciertamente hay alguien a quien le estamos sirviendo. Y este punto determina qué es lo que puede tener a nuestra vida. Así que esta célula, Centro Cristiano Peniel, las lleva a cabo en casas, las lleva a cabo en hogares, familias, con la finalidad de que el Evangelio se predique, se extienda el reino de Dios y más vidas. Tú que nos estás viendo en un video, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por alguien que te envió este video, te lo recomendó para que el Evangelio tú lo conozcas y entonces la gente venga a salvación al escuchar lo que Jesucristo llevó a cabo para darnos salvación y vida eterna. Así que vamos a escuchar la lectura bíblica, libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 10. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ok, el personaje es Pablo, como parte de lo que Dios lo ocupa, pero sobre todo el protagonista es Dios. Están viniendo de un naufragio, todos vienen cansados, hambrientos. ¿Quién de todos ellos diría o haría lo que Pablo hizo? Pablo viene cansado como todos, viene del naufragio, viene con hambre, pero Pablo no se queda a descansar y decir, bueno, pues ya llegamos, ahora que nos atiendan. Pablo más bien se levanta, está recogiendo las ramas secas y bueno, le viene una situación que la gente que está viéndolo dice, este hombre, la justicia, y es que entienden que alguien que ha cometido un asesinato, porque finalmente piensan
poder algo así, ya que la parte de asesino, creo que ahí lo menciona, diciendo este hombre es homicida, no lo piensan así, nadie les ha dicho qué delito tiene Pablo porque saben que va prisionero a Roma, pero piensan que por causa de lo que él, hay un juicio que viene sobre él, que hay un ser supremo lo quiere acabar, pero no sucede lo que ellos esperaban. Le pica la serpiente a Pablo y entonces Pablo no le pasa nada. La gente se queda esperando, dice, están esperando a ver si se llega a hinchar por causa del veneno, pero no le pasa eso. Muerto. No sucede nada de eso. Otra cosa que hace Pablo, hay gente enferma. ¿Qué hace Pablo? Aunque debería estar descansando con todos, va y visita a los enfermos y ora por ellos y sana. Todo esto solo es resultado y consecuencia de a quién ha creído y a quién sirve Pablo. Porque en Marcos, vamos a leer ahora esta cita, Marcos capítulo 16, versículo 17, está la promesa de que sucede cuando nosotros ya hemos creído en Jesucristo, cuando por esa gracia que Él nos ha regalado, podemos ser instrumento en la mano de Dios para muchas de las cosas que Pablo está haciendo. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que Pablo ha estado haciendo. Una cosa mortífera vino a su vida, una víbora le mordió, no le pasó más nada. Se la sacudió, hubo un enfermo, puso las manos y entonces sanó. ¿Era Pablo un dios? Porque ahí lo confunden. Es la segunda vez que en el libro de los Hechos hacen la referencia de que era un dios por los milagros que sucedían. Pero la pregunta sería, ¿Pablo por su propia fuerza, mano, voluntad hacía estos milagros? Era solo el respaldo de Dios al estar sirviendo en la cuestión de estar llevando a cabo estas señales. Dice lo que leímos en Marcos, señales que los siguen donde quiera que Pablo fuera. Así estuviera entre judíos, así estuviera en una isla, así estuviera en alta mar, así estuviera donde fuera, estas señales lo estarían siguiendo. Así que a quien él sirve es donde viene el respaldo que Dios le da. Vamos a hacer referencia de dos personajes o dos momentos donde ciertamente esta vida de servicio trae a la vez la recompensa. Y el primero se encuentra en la porción del libro de Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 18. Una historia de 3 jóvenes judíos, fieles a Dios, creyentes, ante una prueba tremenda de poder estar postrándose a adorar un ídolo, dándoles la oportunidad de un rey que está pues muy ensimismado para poder él mismo creerse un Dios y que lo adoraran. Y entonces viene el reto de que estas personas sirvan al rey, aunque ellos sirven a Dios, y es un momento increíble lo que vamos a escuchar. En donde deciden no hacer eso, sino seguir adorando y sirviendo a Dios. Es correcto. Dios vivo, no a un rey hecho un ídolo. Es correcto. Bueno. Vamos a escuchar la historia. ¿Qué cita? Daniel capítulo 3 del verso 14 al 18. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eran personas determinadas. La conclusión de esa historia la podemos encontrar más adelante y es la siguiente. No decidieron servir a este rey, a su ídolo, fueron echados al horno de fuego, que lo incendiaron en temperatura 7 veces más de lo normal, los echaron
pero no se quemaron. Porque el rey, cuando se asomó a ver qué pasaba, habían metido a 3 y veía a un cuarto. Y dice, ese cuarto personaje que está ahí se parece al Hijo de Dios, así lo dice. Y es que Dios llegó para estar con ellos, para acompañarlos en medio de su aflicción, porque decidieron servirle aún a pesar de su propia vida. Al principio de la historia decíamos que Pablo podría haberse quedado a descansar, podría haberse quedado a que fuera atendido, pero él decidió seguir sirviendo. Levantó leña, prendió fuego, se espantó la serpiente aunque era atacado, pero él siguió sirviendo, poniendo la mano a los enfermos, llevando la sanidad que Dios había dispuesto. Así que estos personajes tuvieron el respaldo de Dios. Segunda historia, aquí mismo en Daniel, pero el capítulo 6, en el versículo 16 vamos a leer este verso nada más, pero menciono qué está pasando. Ahora es Daniel con este rey también, un rey donde le está pidiendo que ya no ore a su Dios, porque Daniel tenía la costumbre de orar a Dios y lo hacía públicamente, y lo acusaron que ya no pidiera a ese Dios, sino pidiera a otros, al propio rey nada más. Y resulta que Daniel, nuevamente, como sus amigos, decide seguir sirviéndole a Dios. Y entonces el propio rey, sabiendo quién era Daniel, hace una declaración, una vez que por consecuencia de no servirle, lo envían a un lugar lleno de leones para que fuera devorado como castigo. Pero resulta que el propio rey, sabiendo quién era Daniel, confiesa que él es siervo de Dios. Entonces leemos Daniel 6:16. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey está diciendo algo porque finalmente se dio cuenta, supo quién era Daniel. Y el final de esta historia es que ciertamente, aunque fue echado al foso de los leones, Daniel salió con vida. ¿Quién lo libró? ¿Quién lo salvó? El Dios a quien continuamente Le servía. no era algo ocasional. Así que, ¿a quién sirves tú? Y esa parte que acabas de decir es de que Daniel servía de continuo, no ocasionalmente. Así Entonces es. debe ser también determinante en nuestras vidas. Servirle al Dios vivo, al Dios del cual habla la Biblia, al Dios que nos ha rescatado de la muerte y que ha dado su vida en Jesucristo para darnos salvación, pero también servirle de continuo. Todo el tiempo. Porque, ¿qué podría pararnos para dejar de servir continuamente? ¿Nuestras emociones? ¿Cómo nos sentimos? Si el día de hoy somos bendecidos o si no somos bendecidos, entonces no le servimos a Dios. Entonces ahí sería cuestión de también reflexionar. Entonces viene esa reflexión. Si no me encuentro sirviéndole a Dios, entonces ¿a quién le estoy sirviendo? A lo mejor a nadie. No, sí hay una respuesta. A ver. Vamos a buscarla en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 6, para poder saber cuál es la respuesta de esto, porque seguramente al hacerte la pregunta, bueno, entonces ¿tú a quién sirves? Y ahorita lo que mencionabas, bueno, es que a lo mejor sí es un momento con Dios, pero luego no. Bueno, pero si no le sirves a Dios, entonces, ¿a quién le estás sirviendo? La cita es Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, todo el tiempo estaremos obedeciéndole a alguien, sirviéndole a alguien. Y aquí es, o le servimos a Dios para creerle, seguirle, servirle bajo cualquier circunstancia, o acabaremos sirviéndole al propio pecado, a nuestra propia vanidad, a nuestro propio deseo, y seremos arrastrados de acuerdo a lo que estemos obedeciendo. Así que queremos invitarte a conocer a Jesucristo, a dejar tu vida en Él. Ve la vida de Pablo. No importa qué le sucediera, en todo tiempo, con el respaldo de Dios, cualquier cosa que fuera, aún contra su vida, como fue esa serpiente, Dios lo estaba respaldando. Dios lo guardaba. Así es. Pues esta es nuestra invitación, esta es nuestra reflexión a esta enseñanza, que tal vez haya muchas otras más en cuanto a seguirla estudiando, porque esto es lo importante de la palabra de Dios. Es un tesoro abundante que siempre habrá algo más que nos enseñe. Pero por esta ocasión es lo que queremos externarte, invitarte y dejar en tu corazón: conoce a Dios.
Porque si tú decides servirle, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Nos despedimos, te enviamos un abrazo y nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga. Hasta luego.